Edad Media, poder, grandeza, pompa y majestad. Era lo que definía a la Iglesia Católica. Todos los poderes de la tierra le servían y se postraban ante su majestad. Este grande poder fue levantado por Dios, o es el gran poder que reveló el profeta Daniel 2700 años atrás, que identificaba al anticristo. La Biblia nos da 3 símbolos para identificar a este poder. El primero es Daniel capítulo 7, donde habla de un cuerno pequeño. El segundo es Apocalipsis 13, que habla de una bestia terrible. Y el tercero es Apocalipsis capítulo 17, donde habla de Babilonia, la gran ramera. La pregunta es, ¿por qué Dios nos da 3 símbolos diferentes para un mismo poder? La respuesta es clara. En el primero, en el cuerno pequeño de Daniel 7, nos da Dios el inicio de este poder. En el segundo, que es Apocalipsis capítulo 13, nos muestra el Señor que el poder de esta bestia iba a terminar por un poco de tiempo, porque iba a tener una herida de muerte, pero iba a ser sanada. Y la Babilonia, la gran ramera, Dios nos muestra cuando Dios destruirá a este poder del anticristo. Daniel capítulo 7 nos dice el inicio de este poder. Quise entonces saber el verdadero significado de la cuarta bestia, la cual desmenuzaba a sus víctimas y las devoraba, pisoteando luego sus restos. Era muy distinta a las otras 3, pues tenía colmillos de hierro y garras de bronce. Tenía un aspecto espantoso. Quise saber también acerca de los 10 cuernos que tenía en la cabeza, y del otro cuerno que le había salido y ante el cual habían caído 3 de ellos. Este cuerno se veía más impresionante que los otros, pues tenía ojos y hablaba con insolencia. Esta fue la explicación que me dio el venerable anciano. La cuarta bestia es un cuarto reino que surgirá en este mundo. Será diferente a los otros reinos, devorará a toda la tierra, la aplastará y la pisoteará. Los 10 cuernos son 10 reyes que saldrán de este reino. Otro rey le sucederá, distinto a los anteriores, el cual derrocará a 3 reyes. Primeramente vemos que esta bestia, la cuarta bestia que representa a Roma, iba a haber una división de 10. Las 10 tribus que atacaron al Imperio Romano y se quedaron con su territorio son los visigodos, que son España, son Inglaterra, que son los anglosajones, son los francos, que son Francia, son los alanos, que son Alemania, son los burgundios, que son Suiza, los lombardos son Italia, los suevos son Portugal. Los érulos fue uno de los que destruyó este cuerno pequeño. Los ostrogodos es el segundo que desapareció, y los vándalos es el tercer cuerno que desapareció, el cuerno pequeño que representa a lo que es el poder papal. ¿Cómo logró el propósito de derribar a estos 3 poderes, a estos 3 reyes? La historia nos dice claramente que los emperadores de Europa occidental eran mayormente católicos y apoyaban al papado en su crecimiento y autoridad. Sin embargo, 3 reyes eran arrianos y no apoyaban al papado. Eran los vándalos, los érulos y los ostrogodos.
Así que los emperadores católicos decidieron que tendrían que ser sometidos o destruidos. Marvin Maxwell nos dice en su libro A Dios le interesa, en el tomo 1, en la página 129, que el emperador Zeno destruyó en el año 487 a los ostrogodos, que el emperador Justiniano destruyó a los vándalos en el 538 y el mismo emperador destruyó a los ostrogodos en el año 538. Estos fueron los 3 cuernos de la profecía de Daniel que fueron arrancados de raíz. Cuando la sede del Imperio Romano fue trasladada de Roma a Constantinopla, la Nueva Roma, el obispo de Roma llegó a ser el obispo más poderoso de Occidente, heredando el poder de los emperadores romanos de Occidente, y fue llamado el Papa. La religión de Roma Occidental bajo el papado llegó a ser la Iglesia Católica. En el año 538, entonces vemos el inicio, el comienzo de este poder. Y la profecía dice claramente que iba a gobernar por 1260 años. Así es que vemos que en Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, dice: y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que son 1260 años. Así es que llegamos al año de 1798. Esta es la fecha que el papado recibe la herida de muerte. La pregunta es, ¿cómo recibe esta herida? La historia nos dice claramente. Es importante destacar que el papado fue despojado de su poder civil y eclesiástico en aquel momento por un poder militar, pues el versículo indica que la herida de muerte fue afligida por una espada. Aquel poder papal que durante siglos había matado a espada tuvo que sufrir finalmente la misma suerte. Fue el Papa Pío VI, como representante del sistema papal, fue desterrado del Vaticano en Italia en ese año histórico de 1798 por el poder militar del general francés Berthier durante la Revolución Francesa. Además, el versículo da a entender que el representante del poder papal, que llevó en cautiverio a millones de personas durante su soberanía histórica, fue llevado finalmente en cautiverio, sufriendo la misma suerte, pues el Papa Pío VI, como representante de la Iglesia de Roma, fue llevado preso en su cautividad a Valencia, en Delfinado, en Francia, donde murió el 29 de agosto del año 1799 después de Cristo. Cuando el general francés Berthier fue a Roma a tomar preso al Papa, dijo al pueblo de Roma el 15 de febrero de 1798 que el Papa no volvería a ejercer función alguna. Su intención era poner fin al papado. Así es como la Iglesia Católica pierde el poder civil, y esto representa la herida de muerte. Pero la profecía dice que su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3.
se levantará nuevamente, recuperará el poder civil por la segunda bestia de Apocalipsis 13, que representa a Estados Unidos, y vendrá la gran tribulación, pero será por un poco de tiempo, porque Dios la destruirá. Recibirá las plagas de Apocalipsis 16 y al final será destruida. Aquí vemos el tercer símbolo, que es la Gran Babilonia. Apocalipsis capítulo 18 dice, versículo 4 y 5, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis capítulo 18:8 dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Daniel 7, 25 y 27 había profetizado la destrucción de este poder. Dice así, pero se sentará el juez, le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Todos los dominios le servirán y obedecerán. Este es el verdadero anticristo, un poder que se levantó para engañar y se sentó en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios, y dio vino de su fornicación, y que muchos siguen ebrios por este vino. Dios nos hace el llamado de salir de este sistema de engaño. De lo contrario, recibiremos las plagas y seremos destruidos. Y Dios nos ama y no quiere nuestra muerte. ¿Cuál será nuestra decisión? Dios nos dé sabiduría para que decidamos recibir las bendiciones de parte de Dios y recibir la vida eterna. Pero las pruebas están claras en su palabra. Estos tres símbolos claramente nos dicen el inicio de su poder y su terminación, de cómo Dios permitió que este poder gobernara por 1260 años, pero al final Dios la destruirá por completo. La decisión es de cada uno de nosotros. ¿Seguiremos o estaremos en el lugar donde caerán las plagas, o saldremos para recibir las bendiciones de la vida eterna? Tu decisión es tuya. Que Dios te bendiga.